Hola, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva sesión de conversaciones con directores, con directoras que estamos teniendo en el marco de la muestra de cine Arcos 2020. Hola a todas, hola a todos, hola Matías, bienvenido. Muchas Muchas gracias por gracias. estar acá con nosotros. Gracias, igualmente. Estás en México, así que buenísimo, otro clima se te ve bronceado. Bronceado de asomarme por la ventana nomás. Bueno, algo es algo, aquí estamos muertos de frío, Sí. encerrados igual. Tenemos invitado como esta función especial a Matías porque esta serie esta muestra de cine de Arcos la hemos dedicado a un tema que es básicamente la disidencia. Creemos que producto de la pandemia, el cine en términos más oficiales, el cine que se produce de acuerdo a los sistemas de producción convencionales, a las lógicas de producción convencionales, está en pausa, está absolutamente detenido, y lo que tenemos en este momento es un cine dedicado o sea, es un cine que está pausado, pero el único cine posible es un cine que exprese algún tipo de disidencia. Y esas disidencias, si bien en general se expresan en general desde el punto de vista de los contenidos, muchas veces esa disidencia viene desde la forma, y creemos que Sábado, mirando para atrás, es un gran ejemplo de disidencia en términos de la forma de filmar. Una película que se plantea desde una distancia a los métodos normales, a los métodos de la industria, y creemos que es una película que era pertinente porque justamente a diferencia de otras películas donde tal vez el contenido era un contenido que junto con la forma, el contenido es un contenido de transgresión y disidencia, se podía ver una comedia, porque Sábado claramente es una comedia que está en esa categoría, clasificada a lo menos internacionalmente, eh, que una comedia como Sábado puede ser también una película disidente desde el punto de vista de la forma. Así que esa es la razón por la cual tenemos Sábado invitada, y te tenemos invitado a ti como un ejemplo también para estudiantes de una película que fue hecha por un estudiante, porque entiendo que estabas estudiando cuando hiciste esa película, y también en ese sentido creemos que es un gran modelo para todos los estudiantes que puedan estar viéndonos. Y quería partir entonces preguntándote, Matías, que un poco que nos cuentes cómo fue el proceso, así como volver atrás, hace Mm. ya 15, 17 años atrás, 18 años atrás, y cómo surge la idea y cómo se desarrolla este proceso. Sí, yo siempre en la escuela de cine me fui súper práctico. Había nosotros teníamos en general, los ejercicios se hacían con una lata de cine, que eso eran 10 minutos de película, y teníamos un día o 2 días de rodaje, y en ese sentido yo siempre escribí guiones que pudieran ser en una sola locación, que fueran fáciles de producir con 2 actores. Yo decía, si voy a tener un día de rodaje o 2 días de rodaje, quiero aprovechar la mayor cantidad del tiempo posible para dirigir a los actores, para trabajar el guión, para ensayar, más que para andar moviéndome de una locación a otra. Esto lo cuento como un descubrimiento de ese tiempo de ser súper práctico, de ser súper pragmático, de decir como qué es lo que hay, y con lo que hay, cuál es la mejor película que se puede hacer. Y así surgen mis 2 primeros cortos, que uno se llama Carla y Max, que es con la Blanca Levín y con el Felipe Río, y otro se llama La gente está esperando, que también es con la Blanca Levín y con el Víctor Montero. Y yo tenía muchas ganas de hacer un largo, ya desde tercero y el cuarto año de la escuela de cine, porque me di cuenta que para ser director, más que tener un título de la escuela de cine, que de hecho nunca lo he ido ni a buscar, a veces lo pedí, creo, para sacarme el servicio militar o una fotocopia o para algún fondo, a veces lo he pedido, pero en el fondo me di cuenta que necesitaba tener una película, y tenía 22 años, mis padres no tenían plata como para financiarme una película, y, eh, y me daba cuenta que la postulación a un fondo también era muy difícil, porque ¿por qué me iban a dar plata a mí para hacer una película? Y surge la idea de hacer una película sin presupuesto,
Y Julio Rojas tenía escrito este guión que se llamaba Video Continuo de Sábado, que sucedía en un mirador, tenía como diferentes locaciones. Éramos bien amigos con Julio, entonces me lo había mostrado una vez ese guión. Y yo le pregunté si alguien lo iba a hacer tiempo después, ahora hace un año después, me dijo que no, y le dije si me lo pasaba, para que yo lo hiciera en el fondo. Y Julio feliz, le habían gustado mis cortos, ya nos empezamos a hacer bastante amigos, el Julio era mi profe de guión, y así arrancó como esta primera como idea de hacer una película, porque además yo estaba preparando la película de egreso, que se llama Juego de Verano, que era una película que era un guión mío, concursamos todo el curso, hicimos con seudónimo, salió el guión que escribí yo, pero una película grande, la hacíamos en 16 milímetros, grande para ese tiempo, en el fondo, con varias semanas de rodaje, y a mí me identificaba más esta otra manera, como me acuerdo que allí hacíamos partidos de fútbol y yo era del equipo de los digitales, eh, que éramos los más como aventureros de intentar hacer películas por contar historias. Y así surge la idea de hacer Sábado y afortunadamente tenía muy buena relación con varios actores, con la Blanca, porque habíamos hecho estos dos cortos, con la Antonia, que yo la conocí en un taller de Antonia Seges, de dirección de actores, también teníamos buena onda, con el Víctor Montero habíamos hecho un corto, entonces pude tener como un elenco de lujo para tener 22 años y no tener como películas, y todos engancharon porque les gustó este desafío de hacer una película en un solo plano secuencia, que así se las planteé yo como un ejercicio. Eh, y a mí me gustó siempre mucho el teatro. Yo fui, de hecho, creo que he ido más al teatro que al cine. Me encanta y me encanta sentarme en primera fila, me gusta como esa adrenalina del teatro y sentía, aunque nunca he hecho teatro, nunca he dirigido teatro, finalmente me siento mucho más cómodo en el cine y haciendo películas de hora y media, pero mezclaba un poco el proceso y yo aprendí mucho con Sábado y sigo trabajando como trabajé con Sábado, sigo preparando las películas como si fueran una obra de teatro, aunque luego uno las filme en 7 semanas de rodaje y todo, pero muchas de las cosas que aprendí, más allá del resultado de la película, sino como de la manera en que las trabajamos, las descubrí con Sábado. ¿A qué te refieres como obra de teatro? En el sentido de que haces las escenas y en el fondo más allá de pensar la cámara, como después ves la cámara, como que haces que ocurran las escenas desde el punto de vista actoral. Sí, primero eso, primero muevo a los actores primero, no la cámara y siempre, todavía, va súper al final. Me gusta que los actores sientan el espacio, aunque yo lo tenga muy planificado, yo diga que el actor se va a parar y va a caminar a la ventana, me gusta también hacerles creer que ellos también van descubriendo cómo se van sintiendo más cómodos y luego pongo la cámara, pero también me refería como al proceso de ensayo. Ensayo mucho las películas, hasta mi última película, incluso La memoria del agua, todas las he ensayado mucho. Por eso digo que las preparo como una obra de teatro. Leemos primero la película un par de veces, pero salto rápidamente de la lectura a un ensayo en que los actores se paran y se empiezan a mover. Si la escena es en una cocina, bueno, vamos a la cocina de mi casa o de la productora, donde estemos haciéndola. Y me gusta rápidamente pasar a ese ensayo súper práctico, a verlo, tener también al director de foto ahí con una camarita o con el teléfono grabándolo. Y siento que sin marcar cosas, vamos como descubriendo un poco la escena y ya la semana siguiente hacemos otro ensayo y así como que se va armando y ya en el primer día de rodaje, en general, yo tengo la película grabada completa en celular, en mini DV, en lo que sea, en ensayos que son horribles, que son sin vestuario, mal actuados, porque estamos descubriendo cosas, pero siento que llego mucho mejor preparado y también tiene que ver con una cosa como de inseguridad, de que me gusta también llegar súper preparado, aunque después descubramos y cambiemos todo en el fondo. Oye, un paréntesis para todo Sí. nuestro público. Yo al principio voy a hacer preguntas, pero la idea es que después podamos pasar a preguntas del público y para eso
pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y voy a ir tratando de, ojalá recogerlas todas, si no la gran mayoría de las preguntas que podamos, de aquí a las 8 de la noche, que es nuestro horario planificado, para que vayan escribiendo sus preguntas si quieren ahí al lado. Matías, una cosa que me llama la atención a mí en lo personal y que tiene que ver con la invitación a participar de nuestra muestra, sábado se plantea como un desafío de lenguaje que tiene una obstrucción súper clara, que es un plano secuencia, y de hecho me hace pensar en Lars von Trier, en las 5 obstrucciones, como esta idea de las películas con obstrucciones, porque después en la cama también es una obstrucción, que todo Sí. tiene que ocurrir en esta pieza de motel. Cuéntame esa idea de las obstrucciones, que creo que es súper importante y creo que las ha ido abandonando de alguna forma otras películas, como que, o tal vez no veo las obstrucciones, a pesar de que entiendo que tu nueva película, puedo decir que la leí porque fui jurado, que lo debes saber porque salí en el nombre de los jurados, nuevamente tiene como una obstrucción, pareciera como volver a las obstrucciones. Cuéntame eso, es tu relación con las obstrucciones, con las Sí, limitantes como forma de trabajar, que creo que es súper bueno, como ponerse una limitante y construir desde la limitante, y ponerse uno las limitantes en vez de ir a soñar lo imposible y encontrarse con infinitas limitantes. sí. Una vez el Gustavo Greff Marino hizo una charla en la Escuela de Cine, me acuerdo que yo estaba en primer año, y dijo una frase que a mí nunca se me olvidó, ¿eh? Que dijo que hay que hacer las películas que uno pueda, las películas posibles. Y eso yo me lo grabé, ¿eh? Me lo grabé hasta para los cortos, ¿cachai? Y en ese sentido, claro, Sábado tenía eso, que en el fondo esa obstrucción, que era lo que nos quepa en la cinta, que además era terrible porque la cinta duraba 60 minutos y no nos podíamos pasar, que era toda una tensión extra, muy, muy mala onda, porque había que apurarse también un poco, pero siento que esas obstrucciones, que en un comienzo tenían que ver con cosas de presupuesto también, o sea, salió la cinta Mini EB y habíamos hecho una película, o sea, luego ya le pusimos unos créditos bien largos al principio, bien largos al final, para que fuera un largometraje en el fondo, pero, pero esa obstrucción después la quisimos mantener con En la cama, que ahí en mi socio de la vida, en el fondo con Julio Roja, vimos lo bien que nos había ido con Sábado, cómo habían dado los festivales, cómo me había convertido en director, una película que había costado 30 lucas, que fue el presupuesto que además lo ocupamos como para hacer campaña de prensa, que es un presupuesto bastante mentiroso también, porque hay mucho ensayo, mucho trabajo, hay aporte de los actores, está mi trabajo, obviamente, pero lo que se gastó en ese momento fueron 30 lucas, que fueron un par de cintas de mini DV y un par de tarjetas de celular. Y dijimos, bueno, hagamos una nueva película que podamos hacer con las mismas condiciones, en el fondo, y nos surgió la idea de hacer una película en una sola cama. Y ahí vino la historia, una historia de unos amantes, que en ese momento, claro, yo vivía con mis papás, yo decía, bueno, yo puedo hacer la película en mi pieza, o sea, pongo un espejo, decoramos esto como motel y tenemos la película. Claro, y En la cama luego creció, fue una coproducción con Alemania, entró Adrián Solar, ganamos el fondo audiovisual, pero siento que esa limitación nos ayudó muchísimo a no perdernos el foco, es decir, como aquí lo importante es qué le pasa a estos dos amantes en estas 2 horas en el motel, y en ese sentido es una limitante como de presupuesto o para no perdernos como en ese sentido de producción, pero siento yo que más importante que es una limitante para la historia. Y en ese sentido era súper claro y no había pérdida. Y aunque mis otras películas quizás las limitantes han sido más escondidas, pero las tienen. O sea, La vida de los peces es la historia de un reencuentro de una pareja en una casa también. También está el estar simplemente en esta casa y no salir, pero más allá de la cosa de producción está también lo mismo, que es qué le sucede a esta pareja que se encuentra 10 años después en este lugar. Entonces, en ese sentido, las limitantes siento que cumplen dos funciones, como el término de producción o de ayudarnos a no perdernos, pero para mí más importante que eso es como a concentrar la historia y a sacarle lo que sobra, porque La cama también podría haber empezado antes, cuando se ven en una fiesta, cuando van camino al motel, qué pasa la mañana siguiente, pero el limitarnos a este espacio hace que quede como el corazón de la historia, y eso es algo que he intentado también seguir trabajando después. Es que es una buena forma, como plantearse los límites, las condiciones de borde de alguna forma donde navegar
te permiten no perderte, justamente, Sí, sino uno al menos choca con los bordes. Y en ese sí. sentido, de alguna forma estás contenido en eso, me parece una súper buena estrategia. Oye, ¿y tú has visto Sábado? ¿Cómo es tu relación con Eh, tus películas? Yo, por ejemplo, hay películas, no sé, Los Debutantes, yo no la he visto hace siglos. ¿Tú la has vuelto a ver? yo la veo, no me acuerdo cuándo fue la última vez que la vi, pero sí, sí las veo, o sea, no es que yo me la vea solo, pero cuando hay un festival o alguna cosa y me ha tocado hartas como muestras donde están todas las películas y la veo y Sábado tiene una cosa que es muy corta, es muy liviana, es como eh, fácil y la disfruto y me río y como que ya entro como un espectador más a verla en el fondo. Sí, bueno, a mí me pasó que no la había visto hace 17 años, como la volví a ver ahora. Claro. Y la verdad es que la disfruté, creo que se mantiene bien, envejece bien, y la Blanca, la verdad, lo sostiene increíble, cómo Mm. funciona. Y funciona también muy bien Gabriel. Y Gabriel yo siempre lo recordaba como el camarógrafo de Sábado, Gabriel Díaz, que es el camarógrafo que también es director de foto y director de series y un director súper importante en el medio audiovisual, que hizo, eh, Para ¿cómo se llama? loca, Para la Loca. Y sí. bueno, ha hecho un montón de cosas, la verdad. Eh, Vi que también era el productor. ¿Cómo funciona eso, la relación como igual productor, director de foto, camarógrafo? Sí, no, Esa figura, ¿cómo fue eso y cómo surge esa... no, es que ahí hay Y un además crédito, actor, actor además, es protagonista ac- casi. actor, protagonista, productor, es que yo lo llamé a Gabriel y le dije, oye, quiero que hagas la foto de mi película nueva, que el Gabriel siempre era como el fotógrafo de mis trabajos en la escuela, pero también quiero que actúes. Y ahí estaba como el gran desafío. Y el crédito de productor de Gabriel, claro, es porque entramos los dos solos. Pues esta fue una película que hicimos 5 personas, ¿cachai? Entonces, claro, Gabriel me acompañó a locacionar, andaba conmigo cronometrando la vuelta, que era en el fondo la casa de mi psicóloga, la casa de mis papás, la casa de una compañera de la escuela, cosas que quedaban como a 4 o 5 cuadras de la casa de mis papás. Y ahí, claro, el Gabriel como que apañó desde el principio y yo quise como que tuviera el crédito también de productor por haber estado apañando en el fondo. ¿Y cómo fue eso de cronometrar? ¿Cómo se estructura? Porque el guión me imagino que en el fondo, no sé, la secuencia que la Blanca maneja en silencio dura 5 minutos y eso es una línea en el guión, po. O, Sí, sí, o- exacto. ¿cómo fue Exacto. el trabajo de secuenciar un guión que no sé cuántas páginas ha tenido, pocas? Sí, 30 páginas, ¿Y, 25 y cómo páginas. se estructura eso en el tiempo? Sí, no, Y la sintaxis, todo ese trabajo. claro, lo que hubo que hacer era en el fondo tomar estas 4 escenas principales, que era la de inicio, cuando llega la Antonia, donde la Blanca, luego la de Víctor Montero, que es la casa de mis papás, luego la de la plaza, que está Ley Seca y con la Loreto León Mendagar, y luego el final, teníamos como 4 o 5 escenas, y este guión de Julio, claro, proponía un mirador, como proponía distintos lugares, pero en el fondo yo tomé el guión, tomé los diálogos y adapté eso a este circuito. Yo un poco lo que tenía que lograr era hacer este circuito y ahí me da cuenta lo más rápido posible, pero también había una cosa súper bonita que era como la adrenalina de aguantarla, como de que si no había un estacionamiento, porque en un principio dije, ya vamos a guardar estacionamiento, vamos a hacer como una... Y después dije, no, esta película tiene que ser todo súper real, y efectivamente la Blanca meterse en una botillería y con su traje de novia, que también le daba un riesgo y una verdad que para mí eran súper importantes, como esa mezcla entre teatro, cine, pero performance también, como qué estaba pasando con los actores, qué estaba pasando en la calle también. Un punto documental tiene. Se portaron Total. súper bien los actores secundarios. ¿Y cuántas tomas hicieron? Porque el vestido se rompe. Yo creo que el vestido se rompe hasta llegar o lo puritan, no sé. El En vestido, coche. el vestido se rompió, aquí era un vestido conseguido, además de otra película, no me acuerdo de dónde lo sacamos. Eh, Mira, hicimos una toma la semana anterior, que fue una toma como de ensayo, que estaba sin vestuario, que era un poco para que la Blanca tuviera el proceso completo, porque la Blanca jugaba un poco a ser la editora de la película, porque claro, todos querían tenerla más rato en su escena, Víctor Montero ahí como que no la dejaba irse, y un poco la Blanca era la que tenía que llevar el ritmo,
entre la Blanca y Gabriel, pero en el fondo Gabriel registraba lo que estaba sucediendo. Él tampoco tenía, no había un guión técnico. Gabriel en un momento quería que yo le marcara cosas específicas para ver, pero yo al marcarle cosas, o me acuerdo en un momento cuando la Blanca se saca el anillo y lo tira al water, Gabriel me dijo, no, que hay un texto específico, como buen camarógrafo, para que yo pueda llegar al anillo, verlo caer al water, y lo hicimos en un ensayo y no funcionaba, porque en el fondo Gabriel tenía que estar sorprendiéndose como un documentalista o como un estudiante de cine, que era su personaje que está registrando en el fondo todo esto. Entonces hicimos este primer ensayo una semana antes y luego hicimos una toma un sábado y una toma un domingo. Y lo curioso es que la película es la toma del domingo, que es la segunda toma que hicimos con vestuario y con todo, que finalmente la toma del sábado está por ahí, está en uno de los DVDs que están editados de la película, está, y es bien distinta también, pero me parecía que era mejor película finalmente la toma del domingo. Igual súper difícil elegir, me imagino, porque deben haber momentos en que hoy este momento está mucho mejor. Yo me imaginaba como una lista, las cosas buenas de una, las cosas malas, las cosas buenas de una, las cosas malas, ya, no, esta está mejor aquí, pero está mejor allá. Sí, de hecho hay una especie, hay como un pseudo condoro en un momento en la toma, en la película, Sí, que que se Gabriel va el diafragma. se le da el diafragma y Gabriel se quería morir porque me decía, weón, se fue a negro y toda la película es que no cortamos, Y él ¿cachai? estaba enrollado así mientras filmaba, me imagino. Sí, terminó al final y me dijo, weón, te tengo que decir algo porque yo no estaba ahí, pero yo iba como avisando por teléfono, van llegando, ¿cachai? Tú Pero salís en la finalmente bici. yo salgo en la bici, claro, yo iba como un poco viéndolo de lejos y avisando y pese a ese negro y todo, nos pareció que era más intensa que la escena con Víctor Montero, que el final, nos parecía mejor. Corregimos cosas del sábado al domingo. De más, pues, claro. No, la escena de Víctor está increíble, pero tenía razón, como que no la deja ir. La agarra o no la deja ahí, la pobre Blanca arrancando, y se le van los textos y los retoma, entonces también, pero improvisa también, cuando dice salió el sol, por algo es, como que había mucha libertad y yo me preocupé mucho como de no marcarles cosas o de darle indicaciones contradictorias para que se fueran siempre sorprendiendo y siempre hubiera como este riesgo. Pues vamos a pasar a algunas preguntas que hay aquí. Ya. Dice Matías Valladares, ¿cómo uno podría venderse como audiovisual haciendo un proyecto propio? Chuta la pregunta. ¿Cómo uno podría venderse haciendo un proyecto propio? Yo creo que un poco lo que yo hablaba al principio, que yo siento que es importante tener como una carta de presentación. Y la otra pregunta sería como, ¿para qué venderse? Como creo que la que tiene que venderse finalmente es la película, ¿cachai? Yo creo que para mí el cine es un oficio que hay que trabajar mucho, 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 y es heavy porque uno está como pasando pruebas todo el tiempo. Una prueba del fondo, después que los actores te crean, ¿cachai? Yo la mayoría de las, bueno, ahora ya no, pero en su momento casi siempre trabajé con actores mayores, que eran más grandes que yo, entonces, ¿por qué te van a creer, cachai? Y hablo también de este como venderse, y yo siento que para mí la manera de venderse es como ser el que más trabaja, ser el primero que llega al set, ser el último que me voy del set, ¿cachai? Eh, pero sobre todo ser el más trabajador, llegar más preparado, ser el más abierto y ser el más amoroso, ser el más simpático que hay, porque también es un trabajo que implica mucho riesgo, mucha dificultad, sobre todo el trabajo de los actores. Yo siento que ahí, para mí al menos, siempre es desde el estímulo positivo y desde el apoyo. Manuel Aguilera dice, hola Simón Aguilera, en relación al momento de grabar planos secuencia, no termina muy bien la pregunta, pero me imagino que te pregunto un poco cómo la construcción de los planos secuencia. De hecho, a mí el plano secuencia que me encanta es el comienzo de Lo bueno de llorar, esos Mm, larguísimo plano en silencio, mm. es súper lindo. ¿Cómo los trabajas o qué piensas sobre el tema de los planos secuencias? ¿Cuándo los insertas en una película? ¿Cómo tomas Sí, la decisión? Aquí va un plano secuencia, ¿por qué? sí, es loco, es difícil, porque a mí me pasó, por ejemplo, con Lo bueno de llorar, que yo me lo tomé, yo venía de La Cama, que era una película con mucho corte, que nos volvimos locos, dónde poner la cámara, eran dos cámaras además, entonces estábamos como siempre filmando, como de todos lados, y cuando hicimos Lo bueno de llorar, que fue
casi al año siguiente, a los 2 años de hacer En la cama, también con Gabriel Díaz, que fue el fotógrafo de Sábado, de En la cama y de Lo bueno de llorar, nos propusimos como desafío que cada escena fuera un plano secuencia, aunque no lo terminó siendo, porque tienen cortes y las terminamos montando, pero nos parecía un bonito desafío como imaginarnos cuál es la mejor manera para hacer todo de un plano. Y así nos planteamos Lo bueno de llorar. Llegamos, fue una película más que se rodó muy loco, porque fue en Barcelona, muy rápido, sin ensayo, totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado. O sea, para En la cama estuvimos mucho tiempo ensayando, y en el fondo Lo bueno de llorar lo que hacíamos era que llegábamos al set o a la locación, y ahí nos concentrábamos y movíamos la escena con los actores, y nos imaginábamos la escena en un solo plano. Pero como respondiendo un poco a la pregunta tuya, de en qué momento o en qué, cuando uno dice aquí va un plano secuencia, es difícil porque eh, a veces termina saliendo. Yo en general soy como, me gusta estar súper cubierto, en general tengo una mañana completa por una escena, una tarde completa para una escena, y la quiero tener desde 800 puntos de cámara, ¿cachai? Pero a veces en el mismo set me doy cuenta y digo, no, parece que esto es lo mejor, weón. Botemos todo lo que habíamos planificado, botemos el guión técnico, vamos a ir con este plano solo, ¿cachai? ¿Y tú dibujás o así guión técnico? ¿Cómo es tu guión técnico? Sí, Guión técnico? ¿Cómo es tu guión técnico? No, el mío es como un dibujo de planta, dibujado por un niño de 3 años, ¿cachai? Dibujo... Pero de arriba, es de planta. De planta, dibujo como las cabecitas con la nariz, y dibujo, no sé, la cama, el escritorio, lo que haya como más grande en la locación, la ventana, y muevo a los personajes y luego voy poniendo como camarita 1, camarita 2, camarita 3, camarita 4, ¿cachai? Ya, este va a ser mi set de cámara, pero no hago story. Ni tampoco redactáis el guión técnico. No, los pongo como 1, 2, y luego... Está dibujado en planta. Está dibujado en planta y luego los voy tachando, que es el momento más alegre del día, cuando ya los vais... El que hiciste. Cuando tiráis a la basura. Exacto. Luis pregunta, en cierto modo el trabajo en espacios domiciliarios es una constante en la literatura chilena, y lo que tú haces es dar continuidad a esa tradición en la esfera cinematográfica. En la calle, en la ciudad, no parece ser un espacio deseable. ¿En tu caso se trata de una opción o de una limitante económica? Yo creo que, bueno, las dos cosas. O sea, es una opción porque finalmente las escenas a veces están en el lugar que uno cree que deben suceder, o a veces en el contrario. Explico, como en Lo bueno de llorar, había un momento que hay una confesión, que el personaje femenino le confiesa que se hizo un aborto, y yo decía, a ver, esto es la mitad, a las 3 de la mañana en las calles de Barcelona, y a mí me parecía que un supermercado era como el peor lugar para hacer esto, y ahí hay una licencia del guión también, que hay un supermercado abierto a las 3 de la mañana, ¿cachai? Vacío, y en ese sentido, claro, esa locación está puesta porque es lo contrario de lo que uno dice como para contar esta situación, que podría haber sido en una esquina, los dos sentados en una plaza, en un lugar más íntimo. Dijimos, bueno, vámonos al opuesto, al supermercado, con las Coca-Colas, con el confort atrás, ¿cachai? Entonces muchas veces es la opción, sí, práctica, como de, ok, mi casa o la casa del amigo que uno se consiguió, ¿cachai? Pero otras veces tiene que ver con lo opuesto, o a veces también es lo que uno necesita. En el caso de La memoria del agua, como a ver cuál es el lugar que necesitamos para este encuentro, no sé, en el mar, o que comience a nevar, ¿cachai? Como son... Ahí uno va como ajustando si es una cosa que uno necesita totalmente, pero a mí el tema de la locación, a pesar de que en mis películas casi no se vean, porque son planos súper cerrados, pero terminan siendo importantes porque es lo que está atrás, y para mí, aunque no los muestre, terminan construyendo de todas maneras, y esas calles de Barcelona, aunque no estén como grabadas, o no veamos las Ramblas, o no veamos la Sagrada Familia, para mí la ciudad finalmente termina apareciendo y termina siendo un personaje también. Fernando pregunta, al tener 2 tomas, me imagino que volvemos a Sábado, cada una con sus cosas buenas y malas, ¿no pensaste en empezar a cortarla y dejar de lado el plano de secuencia?
Claro, eso ya medio que lo respondiste, pero no sé si puedes darle una Sí, nueva vuelta a eso. no, nunca lo pensé porque no tenía la... Creo que ahora lo pensaría, ¿cachai? Ahora si estaría en esa situación lo haría, o ahora hubiera hecho 20 tomas en vez de 2, ¿cachai? O sea, en ese momento era como mucho más me he vuelto mucho más riguroso con el tiempo, quizás, o más loco también, porque he llegado a hacer 59 tomas de un plano en busca de encontrar lo que quiero, ¿cachai? Pero en el caso de Sábado no, fue como, esta es la mejor y vamos para adelante nomás. Oye, pero 59 tomas, ¿qué pasa en la 25 y en la 40? ¿Tenéis que hacerla en días distintos? ¿O como dais una pausa a descansar si no Sí, está saliendo, o sea, si no está saliendo algo pasa, ¿cachai? Como sí, es que era, la bueno, 59, tenía que ver con que presión, era quería que no actuaran, quería noquearlo. quería matarlo. No, lo que pasa es que eso fue en el final de La Vía de los Peces, cuando Santiago sale de la casa, ¿cachai? Y no me atrasé ni nada. En el fondo teníamos el último día que era para hacer eso y para hacer cover, y yo ya no iba a hacer cover porque tenía la película incluso ya bastante montada, porque íbamos montando mientras avanzábamos y ya sabía que no necesitaba nada más. Teníamos el tiempo para hacerlo, Santiago estaba avisado que íbamos a hacerlo y era un plano difícil porque era cámara en mano, caminando hacia atrás, con cero profundidad de campo, con muy poca luz. Eh, pero también en su cara se tenía que ver como el paso de la historia, se tenía que ver el paso del romance, de lo que había vivido. Eh, entonces estaba lo técnico por un lado, cómo hacer que esté a foco, cómo hacer que el movimiento de cámara esté bueno, etcétera, y luego cómo en su cara yo iba a sentir todo lo que había vivido, ¿cachai? En sus ojos, porque era un plano también súper cerrado, ¿cachai? Y a medida que iba haciendo más tomas, me iba dando cuenta que se estaba mejorando cada vez, ¿cachai? Creo que al final la toma que quedó es la 35, ponte tú, no la 59, ¿cachai? Pero ahí también empieza el mundo como de la inseguridad, que es el último día, que uno todavía quiere como seguir mejorando cuando ya la película ya está hecha, si estoy en el último plano, ¿cachai? Increíble. Oye, yo me acuerdo que te conocí en Alemania, Sí, en un festival, en Mannheim, festival increíble donde desayunábamos con Raúl Ruiz, cosa increíble, vista ahora en perspectiva. Y exacto. desayunamos varias veces con él, deliraba y nos hablaba unas cosas muy locas. Pero tú eras un estudiante que llegó ahí con una película y ganaste un premio. Cuéntame un Sí. poco cómo tu trayectoria en el sentido de eso, de ser un estudiante y llegar ahí y después al tiro empezar a filmar nuevas películas y seguiste estudiando, ¿no? ¿Cómo fue ese tránsito? Porque acá, como digo, estamos en una instancia de escuela y de alguna forma creo que tu camino puede ser también un camino, no el único, pero un modelo Sí. de cosas que pueden pasarle a nuestros estudiantes, pero para que pasen hay que estar ahí, pues. En el fondo las cosas no pasan si uno no está. Sí. Cuéntame cómo fue esta experiencia y de los festivales, de aprender, porque Sí, esto nadie te lo sí, enseña y es difícil de ¿la enseñarlo. pasó? Sí. Sí. ¿En serio? ¿Y cuántas días? Sí. Se escucha algo, ¿no? Sí, ahí ya fue silenciado, parece. Fue increíble porque primero fue un mundo que yo no conocía. Yo siento que ahora los estudiantes ya están mucho más informados de que cómo es el mundo de los festivales, ¿cachai? En ese momento, Andrés, también tú te acordás que éramos pocos, llegamos y habíamos 4 o 3 chilenos y habían 20 argentinos, ¿cachai? Como todavía quizás no estaba las películas chilenas no sonaban tanto, digo, en ese momento. Hay un pasado increíble y también pero no era tan común para uno al menos. Yo era un total ignorante del mundo de los festivales, me acuerdo que la película quedó un poco por casualidad, un buscador la vio, la recomendó. Yo el día que la película queda, que me avisan, que me llega el mail, como no sé, un mes antes, al día siguiente me meto al norteamericano a aprender inglés, porque digo, bueno, aquí me va a tocar hablar inglés, aunque vaya a Alemania, y es algo que voy a tener que aprender para la vida. Sigo todavía tomando clases de inglés cada cierto tiempo, ¿cachai? Eh, pero me encontré con un mundo increíble, como tú decís, tomando desayuno con Raúl Ruiz, tal como con la actriz de La Celebración ahí en el cóctel,
actores de todos lados, ¿cachai? Como fue súper impactante y, y nos lo tomamos súper en serio, como para mí tuve la suerte también de que fuera La Blanca, ¿cachai? Y hicimos como una cosa súper responsable, que era ir a todas las presentaciones de la película, hacer todas las preguntas y respuestas, imprimir tarjetitas, como hacer un trabajo súper súper como profesional, por así decirlo, era otro momento de la película, era otra fase que yo ahora ya la entiendo y la, y la disfruto y la hago también, que es el trabajo de la promoción. Hacer entrevistas, dar buenas entrevistas, estar concentrado, ¿cachai? Eh, que me parece que es un trabajo que uno obviamente lo pilla de sopetón cuando haces tu primera película o tu segunda o una película que empieza como a pasar ese tipo de cosas, pero a mí me parece que es un trabajo importante y que es una pega del director y que hay que prepararla y que hay que hacerla, pero entonces por un lado era muy fascinante también estar en Alemania, en esta ciudad increíble, ¿cachai? Viendo películas increíbles y aprendiendo lo que era como el término de hacer una buena promoción también, ¿cachai? Afortunadamente después me tocó también seguir viajando harto siempre me ha tocado, eh, pero claro, el primer festival para mí es inolvidable y que la película haya ganado un premio, ¿cachai? Fue como súper emotivo y me ayudó a mi carrera. O sea, en sábado se estrenó comercialmente en Alemania gracias a Mannheim, tuve que ir luego a hacer promoción. Gracias a Mannheim también tuvimos un coproductor alemán que fue para En la Cama, ¿cachai? Ya En la Cama yo hice la post en Alemania, un poco se aceleró todo gracias a lo que pasó en el festival y eso, claro, tiene que ver muchas veces con la suerte, con que te toque el jurado preciso, que ya uno tiene poco que hacer, eh, pero fue súper bonito en verdad, fue bien increíble. Oye, trayéndote un poco a la actualidad, cambiando Sí, brutalmente de tema, radicalmente de tema, bueno, tú estás en México, pero igual me imagino que conectado con Chile como sí. una doble realidad que tuvimos el 18 de octubre y ahora estamos en esta realidad global de la pandemia. ¿Qué piensas tú como del rol del cineasta y del futuro un poco yo sé que es una pregunta compleja, pero como estamos encerrados, igual algo me imagino que podrás decirnos de lo que has pensado sobre el futuro del cine, el futuro de tus películas y el rol de los cineastas en estos contextos de pandemia y también de estallido que hemos vivido. Sí, yo creo que el rol para mí del cineasta, independiente del estallido, independiente como de la pandemia, para mí siempre es fundamental y tiene que ver con mejorar el mundo, ¿cachai? De alguna manera. Yo lo que intento hacer con mis películas es provocar alguna reflexión. Eh, es que la persona que la ve se pregunte sobre su vida, ¿cachai? Se cuestione, salga distinta. Y en ese sentido, para mí, el cine sí tiene esa misión, ¿cachai? Que es claramente intentar mejorar el mundo desde una ficción, desde una historia, ¿cachai? Y yo lo he intentado hacer, lo intenté hacer con La vida de los peces, o sea, desde La Cama, desde quizás Sábado, ya inconscientemente, ¿cachai? Pero sí, para mí, En la Cama es una película que te genera una reflexión, que te cuestiona tus relaciones, La vida de los peces también, como dejar relaciones abiertas, la memoria del agua, en fin, como que creo que es vital el porqué de una película, ¿cachai? Vale la pena como estos 5 años de estar encerrado, primero escribiendo un guión, luego filmando, luego como día a día, de lunes a domingo, 24/7, ¿cachai? Y para mí es súper importante el el por qué la estoy haciendo, y ese por qué para mí siempre tiene que ser súper profundo, ¿cachai? Independiente de que quiero que la película la vea mucha gente, me encantaría, quiero ganarme premios, me encantaría, pero sobre todo quiero que a mí me implique algo y que al menos alguna persona le cambie un switch o le haga una pregunta o se haga un cuestionamiento, ¿cachai? Y la situación actual, igual más allá de que desde antes pensáis eso, ¿cómo sentís que viene la mano y cómo te afecta a ti
tus proyectos se iban a realizar pronto, se suspendieron? ¿Cómo te ha Sí, tomado la pandemia? yo estaba a punto de filmar. De hecho, estaba en la mitad de la pre y yo filmaba la última semana de marzo. De hecho, me iba al sur. Me iba al sur, es una película que íbamos a filmar en un bosque en el sur. Me iba al sur a filmarla y se cerraron las fronteras de Argentina y llegaba la cámara, el sonido y el sonidista, el foquista, o sea, llegaba equipo a Argentina y tuvimos que suspender, vimos lo que se venía, dijimos, bueno, suspendemos un mes, no imaginamos que iba a ser así la cosa, pero bueno, ya, y ahí yo ya me vine a México como a pasar la cuarentena, así que sí, pues tuvimos que suspender y el plan optimista es apenas se abra el mundo nuevamente y se pueda, lo hacemos. ¿Sí? Pero pudimos afortunadamente cerrar la preproducción hasta la semana que correspondía y luego nos tocaba irnos al sur a ensayar. Teníamos como una semana de ensayo o 2 semanas de ensayo y rodábamos. Y eso ya no, hasta ahí llegamos en el fondo. ¿Y no sientes que de alguna forma la situación afecta? O sea, pregunto, como si afectará o no, me pregunto eso en general por tu película y todas las películas que se estaban haciendo, si afectará a los guiones la situación, no tanto por lo sanitario, que por supuesto que cómo Sí, filmar va a ser un problema, por el sentido de que las películas estaban escritas como para un mundo anterior. Yo estoy también desarrollando un proyecto y me pasa un poco que de repente lo leo y es como, pero esto es como de otra época, es cuando el mundo era distinto. sí. Eh, ¿No te pasa eso a ti con tu proyecto? ¿O tienes la suerte de que tu proyecto, no sé, no? Porque puede ser que los proyectos sean independientes de eso. O sea, si yo estoy Sí, haciendo una película sobre la guerra de la Araucanía, como que no me cambia mucho tal vez la situación, pero si tú que eres muy sí, contemporáneo con tus películas, como son sí, siempre no, muy no, actuales. yo siento que no, en un momento, claro, también estaba el estallido, estaba haciendo esto, eh, y claro, uno siente como una pasión en un momento, decir como, ¿de qué tengo que hablar? ¿Cachai? Pero yo siento que para eso están los documentalistas, ¿cachai? Que está súper clara esa misión, me parece, y, y, y a mí yo siento que a veces el cine, cuando, digo a veces, puede como, le tengo miedo como no encuentro la palabra, bueno, pero como hacerlo como, ahora toca hacer esto, ¿cachai? Porque para mí las películas tienen que permanecer en el tiempo y es mucho más profundo que lo que pasó en el día, ¿cachai? Como, hay un terremoto, ya hagamos una película de un terremoto o no sé qué, ¿cachai? Como, yo siento que es un tema que en el caso de esta película, claro, que tenía que ver con la maternidad, ¿cachai? Que tenía que ver con temas que son que no están mucho puestos en el tiempo, ¿cachai? Y en ese sentido, no he vuelto a ver el guión, de hecho, como que por sanidad también, como que lo guardé, dije, ya, esto lo voy a retomar cuando haya que volver a hacerlo, pero en ese sentido, como que al menos yo siento que mis películas como que no son tan del momento que está pasando, ¿cachai? Y justamente Fernando pregunta de qué trata esta nueva película. Es una, es, ah, trata de, no tengo ganas de contar mucho, pero tiene que ver con la maternidad, eh, quizás, es lo que, es lo que quiero decir. Bueno. No tengo tanta ganas de hablar porque además como una película la tuvimos que suspender, bueno, pero bueno, es una historia de amor también. Tiene que ver con las películas que yo he hecho antes y por ahí va el tema. Y el plan es retomarlo, nada, pues apenas se pueda. El más optimista es como septiembre o octubre, no sé. Gabriela Sobarzo, productora de la escuela, pregunta, si piensas retomar el rodaje lo antes que se pueda, ¿has repensado algunas escenas entendiendo que el efecto pandemia y las precauciones durará más tiempo, por ejemplo, besos, cercanía, etcétera? Claro, no porque todavía no me he vuelto a meter al guión. Ahora, afortunadamente, es una película súper, extremadamente chica. O sea, eh, hay cuatro actores o 5 actores, y es un equipo mínimo. ¿Cachai? Vamos a ser como 3 personas en el set, porque la película es un plano secuencia también. Entonces
Entonces el resto del equipo, que también es un equipo muy chico, que no somos más de 15 personas, van a estar como fuera del bosque. Y claro, yo todavía no sé cómo el Es un mundo bosque, es protocolo. abierto. Es un bosque también, ¿cachai? Pero también, claro, tampoco puede haber nadie porque es un plano secuencia que se va a ver para todos lados, entonces seguramente va a estar el cámara, un foquista, el sonidista y yo. O sea, somos 4 personas ahí, pero claro, todavía no me actualizo como del mundo protocolos de rodaje, creo que todavía nos falta y no me he querido meter ahí todavía. Ok, no hay más preguntas. Mira, no hay más preguntas. Yo por mi parte tampoco tengo más preguntas, hemos hablado un montón de cosas y no quieres hablar de las nuevas. Así No, que... tengo ahí, claro, me da un poco como cosa ahí. Sí, Aquí viene una nueva pregunta. Ah, que sí, sí. una muy buena pregunta. Además, ¿qué es la música? ¿La Mm. música que eliges para tus películas, eso es antes o después? Sí, de hecho, en Sábado la música está súper bien puesta, es un momento súper particular y bien inteligente, como si no ese momento podría haber sido complicado, creo que se articula con la música de una forma súper bien. ¿Cómo lo haces con eso? Sí, en general la música, claro, el caso de Sábado fue súper práctico, fue como aquí tenemos una andada en auto media larga, ¿qué hacemos? Pongamos una canción de CHC, además que era la banda de Gabriel, eh, y, pero luego he tenido la suerte de que el compositor de la música, la música de mis películas es mi hermano, que se llama Diego Fontecilla, tenemos distinto apellido porque somos hermanos de madre, pero en el fondo es mi hermano de toda la vida. El Diego compone la música de mis películas y él arranca muy, muy al principio. Yo cuando ya estoy escribiendo el guión, el Diego empieza a componer y, y hablamos mucho como de la emoción. Me acuerdo mucho que el trabajo que hicimos en La vida de los peces, que quedamos súper contentos, o lo que hicimos con La memoria del agua, a las dos películas sacamos discos que están en Spotify y todo, y, y, y son súper distintos también. El de la vida de los peces como con guitarra eléctrica y como una cosa más de ese estilo, y el de la memoria del agua es con orquesta. Mi hermano fue a Bratislavia, bueno, mi hermano vive en Londres, pero fue a Bratislavia como a grabar con orquesta, y luego fue a Londres a mezclar. Pero lo que hace el Diego es como que arranca muy desde el inicio y hablamos mucho de la emoción de la escena, qué es lo que está viviendo el personaje, qué es lo que yo quiero que sienta el espectador también. Creo que en ese sentido la música te ayuda a llegar a lugares que sin ella sería súper difícil como llegar, ¿cachai? Como provocar en el espectador. Y a pesar de que es loco porque apoya, es fuerte, pero creo que hay que hacer, en mi desafío, que empezó con mi hermano cuando empezamos a hacer la música desde la cama, era cómo entran las músicas y cómo salen, ¿cachai? Cómo desde la composición y obviamente desde la mezcla, pero uno logra tener una música que no se note cómo entró, porque también tampoco dan ganas de decirle al espectador como emocionate en este momento, ¿cachai? Sino como que entre casi que no te des cuenta y de repente está sonando una guitarra eléctrica o una orquesta súper fuerte. Entonces, un poco desde la composición viene ya así, como con eso, pero yo nunca le digo al Diego qué instrumentos quiero, ni qué tipo de música, nunca le muestro referentes, porque no me gusta trabajar así, me gusta como mucho más hablar de la emoción y de qué es lo que yo quiero para los personajes, ¿cachai? Creo que el trabajo que hacen, que se puede hacer también, que es llegar como con una mezcla, con referentes, también le cortáis mucho la libertad al músico, ¿cachai? Yo confío mucho en él y me gusta mucho más hablar de emociones y de lo que yo quiero, más allá de, del, de cómo lo hacen en el fondo. Oye, y viendo tu trayectoria, igual es medio bipolar tu relación con el montaje, porque tenéis películas plano secuencia, después tenéis películas llenas de planos. Sí. Eh, ¿Cómo es tu trabajo con el montaje y la relación con los montajistas? ¿Cómo funciona eso en tu Sí. cabeza? Es loco porque, claro, es como por antagonismo, es como, wow, terminé chato de montar,
quiero una película totalmente distinta, pero me gusta mucho la edición, es de las partes que más disfruto, y soy esos directores que está sentado con el editor y me demoro 6 meses en montar una película, ya lo tengo súper cachado. Eso es lo que me he demorado en las últimas 3 películas y me pongo muy nervioso cuando algún productor dice, ya, a ver cuántas semanas de montaje. No, 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 hablemos de meses, ¿cachai? Porque para mí son meses y usualmente me gusta que mientras voy yo filmando, el editor va haciendo como un primer corte y generalmente va 2, 3 días atrás, entre que le llega el material y todo, pero me encanta llegar al final con al menos bastante de la película montado, por si acaso hay que hacer alguna retoma, o el montajista también, que son montajistas de mucha confianza. Últimamente he trabajado con la Val Hernández, que es una montajista joven que salió de la Católica. Con la Vale hice La memoria del agua y hice En tu piel, las últimas dos. Y confío mucho también en ella y dialogamos mucho, pero en el fondo hacen este primer montaje y luego ya cuando termino el rodaje me voy a sentar y empezamos un poco de nuevo a montar y siempre soy como de probar todo, o sea, de probar así todas las opciones posibles y al final ya en la psicosis de saquémosle un cuadro, montémosle un cuadro, como un nivel de detalle súper grande y las últimas 3 semanas del montaje es básicamente como sacarle un cuadro, ponerle un cuadro y usualmente muestro la película a poca gente, pero también gente de confianza, que los siento ahí como en la sala de edición de a uno y los invado a preguntas de en qué momento te aburriste, cuando te fuiste, qué no entendiste y lo que me quieran comentar, ¿cachai? Y ahí voy anotando y las cosas que me hacen sentido un poco las sigo probando, pero muchas veces he visto que las películas se apuran en el montaje por un festival, por un fondo, por algo, y ahí con Adrián Solar, con mi productor, tenemos súper claro que en el fondo primero hay que terminar la película y ya cuando la tenemos cerradísima, vamos a los festivales, vamos a los fondos y ya pasamos a la post. Tenemos nuevas preguntas. Francisco pregunta, ¿cuáles son los referentes de Matías? ¿Qué lee, qué escucha, qué mira? Eh, Como decía al principio, me gusta mucho el teatro, ¿cachai? Me gusta mucho ver teatro en vivo, como, o sea, la actuación, me encanta la actuación, pero te diría como referentes de historias y de temas, tienen mucho que ver finalmente como para adentro, o sea, como que más allá de encontrar una historia en un libro, siempre finalmente la búsqueda de las películas es qué me está pasando, qué me está pasando, qué estoy viviendo, cuáles son los temas que me interesan, ¿cachai? Y ahí terminan saliendo de lo que yo quiero hablar. Y luego, claro, directores que me gustan, pero eso ya tiene que ver con la forma, con, no sé, Lars von Trier, como, o distintos como que me han influenciado harto, ¿cachai? Pero eso ya es más de forma pero finalmente para mí lo que más me motiva finalmente es el que lo paso muy bien haciendo películas, ¿cachai? Creo que un poco tú me hablabas ahí al principio como de esta charla que también tiene una cosa como de motivación, ¿cachai? Yo siento que para mí hay dos cosas que son importantes, que es que me gusta trabajar con amigos o me hago amigo de la gente con la que trabajo, porque elegimos una carrera que es para pasarlo bien en el fondo, ¿cachai? Entonces, sí soy muy riguroso, sí puedo repetir un plano 59 veces, ¿cachai? Pero siempre como desde el disfrute, desde el pasarlo bien, desde el estar como contento también, ¿cachai? A pesar del estresante y de lo difícil que puede volverse un rodaje. Yamir pregunta, hola Matías, tu cine se caracteriza mucho por, cómo dices tú, lograr una reflexión en el espectador y trabaja mucho la intimidad de los personajes en el sentido de que te centras en un mundo centrado en ellos. Mi pregunta es, ¿cómo logras trabajar la emoción con tus personajes, en específico en La memoria del agua? Bacán. Yo creo que en general, por ejemplo, yo no hago trabajo de personajes, no construyo biografías, no me gusta decirle tu personaje hace esto, ¿cachai? Como
elijo muy, muy al actor, a la persona. Por eso es súper importante para mí conocerlo, tomarme un café, conversar, ver que voy a tener química, que voy a tener onda con el actor, como que nos vamos a caer bien, que vamos a estar motivados, ¿cachai? Y luego, ¿desde qué punto lo conecta también con la historia? ¿Cuál es la motivación que el actor tiene con la historia que yo estoy haciendo? Y yo creo que tiene que ver con proponerle un espacio creativo, que eso yo siento que es la misión del director, o mi misión en el fondo del set, proponerle un espacio creativo en el que estén cómodos y en el que no hayan errores, ¿cachai? En el que podamos probar, en el que podamos experimentar y en el que siempre vamos a estar como descubriendo. Para mí los ensayos son para descubrir y la repetición de las tomas también, para ir descubriendo y para yo, en el fondo, irme con mucho material para poder montar después. Y en general arranco dirigiendo desde la libertad. Hagamos una primera toma, Matías, pero ¿cómo la hago? Veamos cómo sale, ¿cachai? Y a partir de lo que ellos van proponiendo, aunque yo sepa específicamente lo que yo quiera y lo tengo anotadito en mis notitas, ¿cachai? Y todo, me gusta esta vuelta más larga de no decir lo que yo quiero, porque si yo lo digo voy a limitar y tengo la suerte de trabajar con tremendos actores y siento que esta primera libertad me van a proponer cosas que usualmente van a ser más interesantes de las que yo pensé. Entonces, siempre voy como de que ellos propongan y hablo también del fotógrafo, del músico, del sonidista, y a partir de lo que voy viendo, ya yo voy como construyendo y corrigiendo y siempre estuvo bueno eso, pero mira, probemos esta otra cosa, ¿cachai? Es un trabajo que me encanta, la dirección de actores, y creo que finalmente más que dirección de actores es como una cosa súper humana y súper cercana. Tiene que ver con confianza, tiene que ver con abrazarlos y con quererlos y con que se sientan como cómodos. Alonso pregunta, ¿cómo es tu relación con la cámara y con el director o directora de foto? ¿Te gusta operar la cámara? No me gusta operar la cámara. Me parece demasiado difícil y no me podría concentrar como en tantas cosas que hay que concentrarse cuando uno está haciendo la cámara. Sí me gusta estar muy cerca de la cámara. En general, por ejemplo, no me pongo en el video assist. De hecho, no me gusta tener video assist tampoco, porque se arma como una convención ahí al lado del video assist. Prefiero no tener incluso. Y si es que lo hay, para que esté el script, ¿cachai? O para que esté alguien que tiene que estar mirando alguna cosa específica, ¿cachai? Yo me paro al lado de la cámara, usualmente veo el monitor de la cámara y estoy nada, pegado con el camarógrafo y lo más cerca de los actores. Me gusta, sí me gusta mucho hablar del plano, decidirlo con el fotógrafo, ¿cachai? Conversarlo, pero también me gusta esta libertad de que pueda apañar y que yo le pueda tocar un hombro y que se pueda ir para allá, o si un actor no me está funcionando y el otro actor sí, tocarle el otro hombro para que se vaya el otro actor. Y en general los fotógrafos con los que trabajo están súper prevenidos de que se puede filmar para cualquier lado en cualquier momento, ¿cachai? Más que el plano específico de tal o cual actor. Continuando con esa misma temática, Keila pregunta, hola, ¿puede ser la misma libertad con el equipo tras la cámara o es estricto? Es que es loco porque es como una libertad, si te escuchara como la gente con la que trabajo dirían que cero libertad, ¿cachai? Porque en el fondo es como una primera libertad, ¿cachai? Tú dices que eres libre. Tú dices que ¿Qué das cosa? libertad. Tú dices Sí, que das libertad. yo digo que doy libertad cuando estoy hablando en una charla de Zoom, pero claro, es loco porque es una disciplina, o sea, yo creo que en un set no puede haber nadie que no, a mí me importa mucho la concentración. Creo que si hay alguien en el set hablando por WhatsApp, por mucho que no moleste y que esté ahí en su esquina, puta, yo siento que en un punto se escapa la energía, ¿cachai? Para mí me gusta que estén todos vibrando con la escena y es súper lindo cuando pasa eso, cuando tú miráis para el lado y hay un eléctrico que por mucho que los eléctricos son como duros y todo, puta, se está corriendo la lágrima que le cayó viendo a la actriz, ¿cachai? Entonces en ese sentido sí soy súper riguroso en la elección del equipo, en la elección como de la energía con la que quiero que haya, ¿cachai? Y creo que esa energía tiene que partir
obviamente por mí, pero súper importante lo que pasa detrás de la cámara, ¿cachai? O sea, súper importante que haya un silencio, que haya una concentración para hacerle la pega más fácil a los que están delante. O sea, es imposible pararse delante de una cámara a llorar o a sentir si es que alguien está atrás en otra emoción. Entonces cuido súper harto como esa conexión con lo que pasa delante de cámara. Pero dijiste que te preocupas mucho de elegir a la gente. ¿Cómo haces para elegir el equipo técnico? Porque en el fondo, igual, mi experiencia es que uno elige mucho por los resultados que ve y no tiene esa experiencia de cómo es el set, ¿cachai? Como uno se encuentra con la persona, eh, la película no te muestra cómo es la persona que filmó o Sí. que está ahí detrás, ¿cachai? ¿Cómo haces el casting de equipo técnico? Sí, investigo mucho y hablo con la gente con la que trabajaron y sé a veces que no me están diciendo como toda la verdad, ¿cachai? Pero más allá de ver como la fotografía del fotógrafo en una película, creo que me importa mucho más la persona que hizo esa foto, ¿cachai? Como si es que efectivamente voy a tener onda, si efectivamente va a estar al servicio de la película que estamos haciendo, más que de su fotografía, ¿cachai? Y en ese sentido es un casting, claro, de investigación y obviamente uno se equivoca muchas veces, ¿cachai? Pero para mí es súper importante, más allá de la calidad como técnica, la calidad humana, y claro, es súper cliché lo que estoy diciendo, pero súper importante. Y es súper importante, yo creo, que uno logre ese cariño, porque finalmente el eléctrico que está en tu película gana más plata en un comercial, obviamente, en un fin de semana, que lo que va a ganar puta, en las 6 semanas o las 5 semanas que va a hacer en tu película. Si se hace 4 comerciales, le va mejor, ¿cachai? Entonces, ¿por qué va a querer hacer la película? Y yo creo que hay una cosa que tiene que ver con el cariño, que es como, ¿por qué quiero hacer la película del Matías? Porque hice la anterior y me gustó, y porque me cae bien, ¿cachai? Entonces, o por qué el eléctrico va a ir corriendo a buscar el HMI en vez de caminando, ¿cachai? Y yo creo que eso tiene que ver porque te quieren, ¿cachai? De así, como suena, yo creo. Y para eso, claro, es lograr un ambiente de trabajo en que estén todos felices. Catherine pregunta, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha costado resolver en un rodaje? ¿Alguna experiencia que recuerdes donde te viste particularmente complicado? Eh, a ver si se me ocurre algún ejemplo particular, pero ya la memoria del agua me parecía difícil, primero por el tema, por meternos en un tema yo sin ser papá, ¿cachai? Hablar de la muerte de un hijo, evitar todo tipo de clichés, trabajar como desde una profundidad, ¿cachai? Ya nos parecía difícil y fue un reto que empezamos con Julio Rojas, como de no investigamos, no leímos, no hicimos nada de eso, simplemente nos pusimos nosotros en la piel de los personajes y así lo escribimos, la película, y luego, claro, apareció Benjamín, que él se acercó a mí y me dijo, bueno, supe que estás haciendo esta película, me encantaría aportar como sea, participar de algún casting, si es que vas a hacer casting. Y a mí me pareció un gesto súper valiente y yo justo estaba como en la búsqueda del actor protagónico, ya estaba Elena Naya, ya estaba en la película, y me junté con Benjamín y fue una cosa como de piel que conversamos, me contó su historia, que era prácticamente la misma historia de la película, y, y dije, bueno, no hay duda, tiene que ser él. Y Benjamín leyó el guión y para mí era muy importante qué le pasaba a él con el guión y Benjamín me dijo, bueno, esto es, o sea, acá no hay que cambiar una palabra de lo que ustedes hicieron en la escritura del guión, porque yo quería hacer la historia de Javier y de Amanda, no quería hacer la historia de Benjamín Vicuña. Entonces, en ese sentido fue para mí súper importante que el Benja dijera, aquí no hay que cambiar nada, vamos para adelante, ¿cachai? Y el hecho que estuviera él, claro, le imprimió al rodaje una solemnidad, una verdad, una carga súper bonita y fue un rodaje súper que lo disfrutamos. Sí, nos metimos en aguas profundas y aguas difíciles también para él, eh, pero siempre desde el cariño y desde una conexión, siento yo, como mucha más mágica que dolorosa. Sí hay un momento de la película cuando al final llora y claro, que es un momento que siento que fue súper bonito porque también el Benjamín como que lo regaló a la película
y lloró de verdad, y era, también había una mezcla ahí de él como persona, ¿no? Que yo lo sentí súper súper bonito que lo hiciera también. Carlos pregunta, hola Matías, por lo general, ¿con cuánta gente trabajas el set al momento de filmar, aparte de los actores, pensando que por lo general tienes muchas escenas que se sienten muy íntimas? Claro, es loco porque uno siempre intenta que haya la menor cantidad de gente posible, pero claro, una película tienen que haber 2 sonidistas en el set, luego hay alguien de vestuario, hay alguien de maquillaje, hay un camarógrafo, hay un foquista, hay un script, hay un asistente de dirección, o sea, 8, conmigo 9, o sea, como 10 personas, como al menos uno Alguien de producción. alguien de producción, o sea, 10 personas dentro de una pieza, yo creo que uno no puede como tener menos que eso. Es loco porque el sueño siempre ya, ojalá que seamos lo menos posible y de repente ya la mitad miráis para el lado y hay 10 personas, ¿cachai? Porque así se hace finalmente y claro, uno lo puede hacer con menos. Sábado era Gabriel, estaba yo y había 2 personas que hacían arte. Pero claro, sábado también era un plano secuencia, estaba todo seteado, estaba todo decorado antes, que es un poco lo que me va a pasar en la película que voy a hacer en el sur, que vamos a dejar como todo listo y en el momento del set vamos a hacerlo cámara, sonido y yo en el fondo, ¿cachai? Yo creo Pero que, creo, sí. yo creo que en ese sentido como que no hay un tamaño óptimo. En el fondo Mm, depende de la película. Si estáis haciendo La Guerra de las Galaxias necesitáis 1000 personas. Si estáis haciendo Sábado necesitáis 3. Es mm. como la película de alguna forma te pide el tamaño, pero yo estoy de acuerdo ahí que dado eso, la menor cantidad posible. O sea, La dado menor cantidad. Sí, lo que diga el sí. guión, pero de ahí para abajo. Como De ahí para abajo, y muchas veces, por ejemplo, se dice ya en las escenas de sexo que estén solo los imprescindible. imprescindibles, pero yo creo que siempre tiene que estar lo imprescindible. Bueno. O sea, si hay alguien que está chateando en una esquina en el celular, no tiene que estar, ¿cachai? Me pasó en la película que hice en Dominicana, que se llama En tu piel, que es una película que, claro, había mucho sexo y era súper íntima, pero yo quería que estuviera todo el mundo que tenía que estar, o sea, efectivamente las 6 o 8 personas, o las 10, que éramos un poco, hice como este mismo conteo de personas, ellos estuvieron siempre, escenas de sexo, escenas de no sexo, porque, porque eran imprescindibles, ¿cachai? Y cuando hay alguien que no es imprescindible, se termina notando, porque se desconcentra, se aburre, y se le cae el café, ¿cachai? Porque está en otra. Entonces, en ese sentido, si estamos todos concentradísimos, siento yo un poco volviéndolo de antes, la energía no se escapa por ningún lado. Estorba. Sí. Fernando, considerando que te gusta ensayar mucho y a veces hacer hasta 59 tomas, ¿no has sentido alguna vez en alguna escena que la actuación se volvió mecánica? Sí, sí, y creo que ahí uno tiene que al tiro como levantar la alarma, ¿cachai? Pero es heavy porque en una película siempre va a ser mecánica en el fondo, porque claro, la primera toma y a la segunda ya perdiste la frescura, ¿cachai? Muchas veces dicen, ya, es que la frescura, pero es el trabajo del actor hacerlo sentir como si fuera la primera vez, o vivir lo que está viviendo como si fuera la primera vez, escuchar, estar en el momento, eso es como el trabajo del actor. Entonces, por mucho que tú vayas en la toma 59 o en la toma 3, te puede pasar lo mismo, ¿cachai? Y ahí, claro, hay que estar súper atento, despierto y quizás mover la escena, cambiarla, cambiar algo, cambiar una indicación, decirle al actor para que sorprenda al otro. Eh, Me pasa, obviamente, y hay que estar como despierto, pero a veces el cansancio también es importante y también ayuda, porque el actor baja las defensas, quita como su actuación y empieza a aparecer la verdad. Hay un momento cuando uno dice corte, por ejemplo, que mis camarógrafos nunca cortan cuando digo corte, pues siguen grabando, porque ahí el actor como que suelta. Y ahí muchas veces queda una colita de 10 segundos que tú tenés como la verdad de la escena. ¿Cachai? Y eso también es importante. Y creo que siempre hay que estar súper concentrado. Porque cuando uno dice corte, el actor te mira a lo primero que hace y esa mirada significa cómo lo hice, ¿cachai? Y claro, ahí uno tiene que tener una respuesta
o algo o para proponerle una segunda toma o algo para decirle. Yo en general, de hecho, digo muy bien antes de decir corte. Como que me parece que voy por el estímulo positivo a fuego, aunque no me esté gustando nada. Y si no te está gustando nada, ¿qué así? Súper bien, buenísimo, bacán, vamos a hacer otra, ¿cachai? Y ahí me acerco y también le hablo al actor, como no le hablo, por eso trato de no estar en el video assist, le hablo al oído, ¿cachai? Después le voy a decir al otro actor también, porque también no le puedo hablar mucho a uno y no al otro, ¿cachai? Pero soy como de dar indicaciones que me escuche solo el actor. Y en general es como estuvo súper bueno eso, mira, probemos por acá, o dar una vuelta a esto. Y a veces no hay como solucionarla nomás y empezar en la cabeza a decir como, bueno, aquí lo que voy a hacer es que esta escena se va, o no la logré desde la escritura, ¿cachai? Como, también uno tiene que ser como responsable de que muchas veces, o la mayoría de las veces, o siempre, la culpa es de uno también. O sea, uno es el que plantea la escena. Si no funciona es porque uno la planteó mal, ya sea porque elegiste mal el casting, o porque no desarrollaste bien la escritura, o porque no meditaste bien la puesta en escena, pero al final, obviamente que es la culpa uno de no uno. puede echar la culpa a nadie, ese es el drama, uno se va para la casa con las heridas de lo que no funcionó. Exacto. Y no hay nada más que hacer. Bueno, Matías, quiero agradecerte muchísimo la participación, quiero pedirle al público también que vamos a levantar los micrófonos y también las cámaras para que somos audiovisuales y justamente hablamos todo del contacto y no nos vemos, así que vamos a pedirle a nuestro anfitrión que levante los micrófonos para que te podamos dar un aplauso y los que quieran poner su cara también. ¿Cómo se puede ver a todos, Juan? Yo soy demasiado malo para Tú te tenés que poner en vista del hablante, cambiarlo a vista de galería. Y esto entonces ahora vamos a darle un aplauso. Muchísimas gracias, Matías. Acá. Gracias. Agradece. Ahí tienes algunas caras para que muchas vean gracias. del público. Muchas gracias por la participación desde México. Y nada, pues, esperamos ver pronto tu nueva película y a ver si en otra muestra de cine de Arcos la exhibimos. Ya, pues, bacán, muchas gracias. Muy buena la conversa. Espero que haya servido. No, claro que sí. También. Veremos los resultados en el futuro de las nuevas generaciones. Ya, pues bacán, están mis pelis en Onda Media, por si acaso. Por si alguien las quiere ver, ahí están gratis, están todas. Así que bacán. Están ahí disponibles. Buen dato. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Gracias a Matías. Todavía tenemos las películas. Muchas gracias. Hasta mañana. No, gracias. Así que Gracias, Matías. Bacán, gracias. mañana pueden ver películas en cineaudiovisualarcos.cl. Muchas gracias a todos. Que les vaya muy bien.